Inquietação. Inquietação. É só inquietação. É só inquietação. Inquietação. É só inquietação, inquietação. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer. Inquietação, inquietação. É só inquietação, inquietação. Porque não sei, porque não sei, porque não sei. Princípio da Inquietação, o podcast para filosofar, porque não sei ainda. Bem-vindo ao Princípio da Inquietação. Hoje, no nosso episódio, vamos escutar o filósofo catalão Bernat Castany Prado. Bernat tem trabalhado aprofundadamente o tema do medo e também o do riso. Publicou, entre muitas outras obras, uma filosofia do medo e, em 2025, uma filosofia do riso. Nesta intervenção, que apresentou no Espanto Festival Internacional de Filosofia, vai falar-nos sobre o papel do medo e da coragem e o impacto que podem ter na construção de uma vida filosófica. O poder sobre pressão, uma filosofia prática do medo e da coragem. Princípio da Inquietação, o podcast para filosofar, porque não sei ainda. Bueno, pues antes de nada dar las gracias a los organizadores por haber contado conmigo. Bueno, tengo media hora y lo primero que voy a decir es lo que le dijo Charlotte Bronte a una de sus hermanas en una carta. Le dijo: perdona, hermana, que esta carta sea tan larga, no me ha dado tiempo a hacerla más corta, ¿no? Bueno, pues algo semejante, no es que no le he dedicado tiempo, pero era difícil condensar todo lo que quería decir. Yo también quería decir otra cosa. Ayer salió una noticia fantástica en el periódico, que era que en la ciudad de Vitoria, en el norte de España, había habido una huelga de jardineros y que esta huelga de jardineros había supuesto una enorme eclosión de flores, ¿no? Entonces es curioso porque la huelga se supone que lo que tiene que hacer es paralizar una actividad, y en este caso lo que hizo esa huelga de jardineros fue pues eclosionar, ¿no? la vida floral de esa ciudad. Me parece que es una buena metáfora de lo que a veces tenemos que hacer. Los filósofos, los filólogos, somos un poco jardineros. Estamos recortando conceptos, estamos recortando metáforas, estamos ordenando, y a veces, de vez en cuando, pues hacer una huelga y dejar que eso eclosione de una manera más libre, pues no está mal, ¿no? Y creo que esto también se podría aplicar a la propia vida, no solo a los conceptos. A veces soltar un poco, perder el control, pues no estaría mal. De hecho, y con esto cierro esta introducción, cuando hacemos eso es cuando más reímos. Y a mí me interesan mucho las relaciones de la risa y el miedo, que parecen ser como dos caras de la misma moneda. Al fin y al cabo, cuando reímos, ¿cuándo? Hay muchas teorías sobre las causas de la risa, pero reímos sobre todo cuando se produce un aumento de nuestra potencia, cuando ejercitamos o aumentamos nuestra potencia. Los niños pequeños, cuando empiezan a caminar, se ríen, dan palmas. Eso es porque de golpe estaban tirados por el suelo como amebas y se pueden mover. Eso es un aumento de su potencia enorme. Por eso los niños ríen tanto en su infancia, y a medida que crecemos reímos menos, porque nuestras ampliaciones de potencia son menores y además incluso se reducen, ¿no? Por eso reímos menos que los niños. Pero bueno, en todo caso, lo que vemos es que reímos cuando se amplía nuestra potencia. Reímos también cuando nos aliviamos. Parecía que iba a pasar algo malo y de golpe ese peligro ha desaparecido y reímos, ¿no? Después de un susto, por ejemplo. También reímos cuando algo es incongruente, cuando algo nos parece absurdo, pues parece que es una especie de mecanismo de defensa, o que nos reímos. Del otro lado, el miedo responde a causas muy semejantes, pero inversas, ¿no? Es decir, tenemos miedo de que nuestra potencia se reduzca, es eso que llamamos muerte, que puede ser un hecho, un suceso, ¿no? Al final de nuestra vida, un hecho biológico, o puede ser una reducción pues paulatina en nuestras potencias, aquello que decían los antiguos de omnes vulnerant ultima necat, todas las flechas, todos los segundos hieren, el último nos mata.
Tenemos miedo no solo cuando se reduce nuestra potencia, sino también que tenemos miedo cuando... ¿qué decía? Primero era cuando se produce algún tipo de incongruencia. Es decir, la incongruencia, el absurdo, la ambigüedad también es una de las grandes fuentes del miedo, lo dice Lovecraft. Y finalmente sentimos miedo también pues cuando hay angustia, porque a diferencia del alivio, ¿no?, del que surge la risa, cuando ese peligro parece confirmarse o parece alargarse, pues el miedo también aumenta. O sea que la risa y el miedo están muy conectadas y no es extraño que en muchas ocasiones lo que sucede al miedo suele ser la risa, ¿no?, cuando nos aliviamos. Y por eso yo creo que esta idea de la ligereza, de la desimportancia, incluso de la frivolidad, puede ser un camino, uno, no el único, ¿no? Hay capturas tardocapitalistas de esta frivolidad, esta ligereza, pero un camino importante. Bueno, dicho esto, voy a empezar. En primer lugar, quería hablar un poco del valor del miedo. El valor del miedo en el sentido, en español y en portugués, me imagino que también valor significa tanto coraje como sentido, ¿no?, importancia de algo. Y juego con ese doble sentido. Bueno, el valor del miedo en el sentido de que el miedo no debe ser siempre combatido. El miedo tiene unas funciones que son esenciales. El miedo forma parte de un mecanismo de información y de motivación muy complejo en el cual participan diferentes sentimientos y sensaciones, algunas agradables y otras aversivas. La alegría, el placer, nos informan de que eso que hemos hecho ha supuesto pues algo bueno para nuestra existencia, si funciona bien el sensor, y entonces nos instan a querer repetirlo. La tristeza, el miedo, nos informan de que algo no funciona. La tristeza es muy útil porque nos informa de que nuestra vida no está cumpliendo con las expectativas o con los valores a los cuales nosotros nos adherimos. Y el miedo también nos indica que hay ahí un peligro, ya sea de morir, ya sea de que nuestra potencia se vea reducida, ¿no? Entonces, por ahí no tenemos que ir, tenemos que girar. Yo me lo imagino como el Roomba, ¿sabes? Este robot de limpieza que tiene unos sensores, y también como el Roomba, porque el Roomba es un caos, es un desastre. Y eso es también un problema que tenemos nosotros, y es que nuestros sensores aversivos y agradables están en muchas ocasiones pues desajustados. Ese es el problema. El miedo, la tristeza, la alegría, todo está bien, ¿no? Todo es útil, pero el problema es que en muchas ocasiones se desajustan o los desajustan, ¿no? Pues también hay gente que está interesada, mercaderes del miedo, emprendedores morales, todo tipo de personas que están allí esperando a hackear, como dicen hoy los jóvenes, nuestro Roomba, y que nos perdamos por ahí. Bueno, a mí me interesa este primer valor del miedo. Es un mecanismo importante de información y de motivación. Nos informa de que algo no funciona y nos insta, con lo mejor que puede haber, que es generar una sensación muy desagradable, a hacer algo al respecto. Pero también hay un segundo valor del miedo, que sería que el miedo es la condición de posibilidad del valor. No puede haber valor, coraje, si no hay miedo, ¿no? Alguien que no sienta miedo es más bien alguien impávido, impertérrito. Algunos psicópatas no sienten miedo, pero vaya, no creo que ese sea el ideal. Todo lo contrario, ¿no? El miedo, afortunadamente, siempre está ahí, pero cuando no está de forma, digámoslo así, demasiado intensa, nosotros mismos lo vamos a buscar. Los niños, como explicaba Gilles esta mañana, buscan esa experiencia del miedo en los cuentos, en las películas. ¿Por qué? Porque les gusta sentir que pueden resistir a eso.
Es el ejercicio de su propio valor, de su propia resistencia, es la fantasía de que podrían hacer algo si estuviesen en esa situación. Así que buscan situarse de forma ficticia en ese ámbito, en esa situación. Karl Jaspers decía aquello de, si quieres ser, ponte en situación de ser. Es decir, y la situación de ser es una situación peligrosa. Peligrosa no quiere decir hacer puenting y estas cosas. Peligroso quiere decir que hay una amenaza a tu sensación de potencia. El miedo a la página en blanco, por ejemplo, es peligroso porque podemos descubrir nuestra propia mediocridad, todo eso nos da miedo. Es decir, simplemente basta con que nosotros interpretemos adecuada o inadecuadamente que hay un peligro para que se reduzca nuestra potencia. Eso es una aventura y nosotros buscamos la aventura. Así que este sería un segundo valor y es importante. Es la experiencia de un límite y de un límite que nos da miedo y que nos conforma, por lo tanto. Bueno, ahora me gustaría hablar del valor, ya no del miedo, sino del valor del valor. Es decir, en muchas ocasiones hablamos en negativo. Creo que deberíamos aprender de las mitologías precolombinas que organizan sus panteones de dioses en parejas de dioses gemelos y contrarios. Hablamos del miedo, pero nos olvidamos en muchas ocasiones de hablar del valor, ¿no? Que está realmente, son las dos caras de la misma moneda también. Un valor que yo también asocio a la risa, ¿no? Aunque solo sea como expresión. Bueno, aquí voy a hacer un resumen rápido porque todos, o casi todos, ¿no? Pertenecemos al ámbito o nos interesamos por la filosofía y ya os sonará. Pero es interesante todo lo que es la doctrina clásica de las virtudes. Las virtudes, es un término como muchos otros que como estuvo secuestrado por la religión durante muchos siglos, pues está asociado a cuestiones más bien religiosas. Pero yo creo que vale la pena recuperarlo. La virtud, quizá para recuperarla podemos traducirla como potencia, como fortaleza, pero también estos términos han sido capturados por las nuevas religiones sucesivas, como por ejemplo el capitalismo, que tiene su aparato de potencias, de capacidades, que nos imponen las escuelas, los coach y todas esas cosas, ¿no? Bueno, entonces este sistema de las virtudes clásicas me parece que es interesante a la hora de plantearnos cuál es la función del valor y de qué modo el mundo clásico y también el actual puede desarrollarlo. Bueno, sabéis que hay 4 virtudes clásicas. El orden es increíble. Forman, como comentábamos ayer, una esfera, una especie de esfera filosófica. De hecho, el término enciclopedia es enormemente intuitivo, porque está la idea de ciclos, que es esfera, porque todo está interrelacionado. Está la idea de paideia, que es la formación, y está el que lo que considera es que esto no debe ser algo meramente teórico, sino que tiene que ser incorporado, ¿no? Entonces, esta enciclopedia de las virtudes incluyen 4 grandes virtudes, como sabréis. La primera es la frónesis, ¿no? O la sabiduría práctica, es muy complicado traducirlo, y que sería aquella virtud que define los fines de nuestra vida, que establece los fines de nuestra vida y de qué modo debemos desplegarla u organizarla para alcanzarlos. Esto veremos que será importante. ¿Por qué? Porque si definimos mal los fines de nuestra vida, pues el sensor del miedo que tengamos se va a equivocar. Es decir, si el fin de nuestra vida es, ser inmortal, o ganar mucho dinero, o tener prestigio, pues tendremos miedo a algunas cosas y ya está. Eso no tiene arreglo. Pero si el fin de nuestra vida es ser más libres, ser más justos, entonces ya tendremos miedo a otras cosas. Un ejemplo en política. Hay muchos que tienen miedo de que Europa desaparezca ante la avalancha de la inmigración. Pues a lo mejor deberían tener miedo de que Europa desaparezca como un lugar en el que los valores de la tolerancia, de la acogida, de la libertad, pues desaparezcan. Entonces hay que elegir bien el miedo. Es decir, yo tengo miedo de que Europa desaparezca, sí, pero no porque desaparezca sus pigmentos de la piel o lo que sea. Tengo miedo de que desaparezca como democracia.
como cuna de la democracia o como reserva espiritual, si queréis, del mundo, a pesar de que soy perfectamente consciente de todas las barbaridades que ha hecho Europa a lo largo de la historia, ¿no? Pero hay que elegir el miedo. Y cuando eliges bien el miedo, está bien tener ese miedo para escucharlo y hacer algo al respecto. El problema es que si tenemos desajustada nuestra frónesis, escogeremos mal nuestros fines y nuestros miedos nos van a llevar, yo qué sé, por las escaleras abajo, como hace el rumba a veces, ¿no? Bueno, una segunda virtud importante, ya en griego es un poquito patriarcal, es la andreía o el coraje, ¿no? Aquí sí que se habla directamente, parece que está incluida la idea de valor o coraje. La andreía o la fortitudo, que traducen los latinos, sería la virtud del inicio. Una vez que uno sabe cuáles son los fines, ¿no? Se ha establecido unos buenos fines, pues no basta con eso. Eso es señalar el camino, pero otra cosa muy diferente es recorrerlo, ¿no? Entonces, para recorrer el camino tenemos primero que atrevernos a buscarlo. Así que la andreía es la virtud del inicio del emprendimiento de esa vida filosófica. Es también la virtud de la resistencia a pesar de los obstáculos. Y entonces, bueno, no es el valor, digámoslo así, militar, violento, ¿no? Que no, en unas ocasiones nos imaginamos, sino que es este otro valor, el valor de resistir a los obstáculos, ¿no? De la realidad a la hora de llevar a cabo nuestro plan de vida individual y colectiva, claro. Después estaría la sofrosine o la temperantia, ¿no? De los latinos, que sería esa capacidad de resistir a nuestras propias compulsiones, ya sean físicas, ya sean pues espirituales o psicológicas. La euforia o la depresión es la virtud del justo medio, del medenagan, ¿no? Y que es tan importante también en esta cuestión, porque el miedo puede arrojarnos al pánico o ponernos en guardia, pero tenemos que encontrar este justo camino, este justo medio entre los dos extremos, ¿no? La escila de la histeria, ¿no? Del pánico, y la caridis de la indiferencia o incluso del cinismo más pasivo. Y, bueno, en este caso, en la sofrosine, es especialmente importante el humor, porque el humor ayuda a regular la temperatura, podríamos decir, de nuestras creencias. En el ámbito cognoscitivo, pues podemos ser demasiado dogmáticos. Entonces, una especie de sobrecalentamiento, si queréis, cognoscitivo. El humor ayuda, o el escepticismo, que está estrechamente asociado, ayudaría a enfriar, ¿no? A rebajar la intensidad de nuestro dogmatismo. Y esto sucede en diferentes ámbitos y, bueno, es un excelente regulador, ¿no? De la temperatura. Finalmente estaría la virtud de la justicia o de la dikaiosine, ¿no? Y bueno, es una virtud necesaria porque si solo tuviésemos las tres anteriores, cualquier psicópata las tiene. Sabe lo que quiere, sabe cómo tiene que conseguirlo, no tiene miedo y va por ello. Claro, para que esto no sea simplemente un mecanismo de, digámoslo así, egoísta para lograr los propios fines, se necesita que la justicia englobe todo esto, y atempere todo esto y lo convierta en un proyecto colectivo, ¿no? Así que nos encontramos con que estos cuatro valores, ¿no? Estas cuatro virtudes forman esta especie de casi de narrativa existencial. A mí me interesa mucho la competencia entre la filosofía y hay una especie de descampado en el que luchan con cadenas y con pinchos las religiones antiguas, las nuevas religiones, el New Age, la autoayuda, la psicología positiva y el antiguo dueño de eso, que es la filosofía, que tiene que recuperar eso. Y para recuperar ese espacio, pues tiene que mancharse. A veces hay que mancharse, ¿no? Para conseguir algo. Y mancharse quiere decir luchar contra todos estos ámbitos que lo que buscan es, pues, sacar un rédito económico o político de la desorientación y del miedo de la gente. Yo creo que la filosofía ahí debe atreverse a hacer ese ejercicio estilístico de hablar claro, bueno, y de hablar a la gente directamente, ¿no? Por eso nunca es fácil. A veces pues suena autoayuda. No, no es autoayuda. Ellos son los impostores. Nosotros estábamos aquí desde hace 3.000 años, ¿no? Podríamos decir. Bueno, en este sentido. Bueno,
paso ahora a la cuestión de la ejercitación. Sabemos un poco cuáles son estas 4 virtudes, que dentro de estas 4 virtudes una de ellas ya es el coraje o la andreía, pero que todas ellas están relacionadas con la idea de valor. Pero bueno, eso está muy bien. No sé si os ha pasado a vosotros, pero yo de joven, bueno, no sé si soy joven aún, ya creo que ya no. Pero bueno, leía muchos libros, ¿no? Como todos, y cada libro me decían, ¿qué tal? ¿Qué has leído? He leído este libro y me ha cambiado la vida. Luego, la semana siguiente me leía otro libro y me ha cambiado la vida. Todos los libros me cambiaban la vida, pero mi vida se quedaba igual. La verdad es que yo seguía siendo el mismo, con los mismos errores, quizás las mismas virtudes, pero no me cambiaban los libros. Pero tenía esa fantasía de que los libros me cambiaban. O esa agradable sensación de posibilidad, de que eso me estaba cambiando. Bueno, con el tiempo descubrí que esto tiene un nombre en griego, como casi todo, y que es la akrasia, ¿no? Akrasia con K, que se puede traducir literalmente como la falta de poder o falta de voluntad, pero podríamos definirlo como la incapacidad de transformar una idea en una forma de vida. Ese salto que es terrible y que hace que los que se dedican a la filosofía sufren muchísimo, porque los demás a lo mejor no saben lo que tienen que hacer, pero es que ellos saben lo que tienen que hacer y no son capaces de hacerlo, que es mucho peor. Entonces, la akrasia a mí me parece un concepto central de toda la filosofía antigua, pero también actual, de toda la filosofía, porque no basta con saber lo que tienes que hacer, tienes que ser capaz de saltar. Bueno, al parecer en la filosofía antigua había, ¿no?, esta obsesión, ese resistir a la tentación de la teoría, de quedarse solo en el ámbito del discurso teórico, al cual ha sido reducido la filosofía en nuestros días en buena medida, ¿no? Entonces, conoceréis seguramente toda esta teoría, Pierre Hadot, Martha Nussbaum, Davidson, pero también en el mundo, digamos así, directamente del pensamiento, no solo de la historia. Emerson insiste muchísimo en la práctica. Nietzsche, que es un gran lector de Emerson, insiste también en la práctica. Los ensayos de Montaigne, cuando habla de ensayos de se debería traducir, actualizar, ¿no?, como ejercitaciones, porque son ejercitaciones de la anaideia o desvergüenza de los cínicos, de la epogée o la suspensión de juicio de los escépticos, de la virtud, ¿no?, o la potencia de los estoicos. Son diferentes tipos de ejercitaciones. Se está ejercitando. ¿Y por qué era tan importante eso en los renacentistas? Pues porque el cristianismo había desapropiado a la filosofía de estas competencias prácticas. Unas competencias prácticas que se ejercitaban mediante ejercicios, ¿no? Perdonadme la repetición, con una serie de ejercicios. Ejercicios espirituales, los llama Pierre Hadot. Eso es un poco confuso, ¿no? Lleva a confusión porque recuerda mucho a San Ignacio de Loyola, esos ejercicios espirituales de los jesuitas, que no es extraño que aparezcan en ese momento compitiendo con la recuperación de la filosofía práctica por parte de los humanistas del Renacimiento. Es decir, los ejercicios espirituales de Ignacio Loyola lo que quieren es callarle la boca a Montaigne y decirle no hay salvación posible fuera de la religión, si tiene que haber ejercitación solo puede ser religiosa, no puede ser secular, ¿no? Bueno, la cuestión es que en ese mundo antiguo hay toda una serie de familias de ejercitaciones que evidentemente no se trata de recuperar de forma literal, sino simplemente saber que está esa posibilidad y que nosotros debemos hacer nuestro esfuerzo hoy en día de encontrar, ¿no?, esa forma de ejercitar a nivel no solo individual, insisto, sino colectivo. Yo no sé cuánto... Eso va hacia atrás, vale. Me quedan 7 minutos. Intentaré resumir un poco lo que quería explicar en este punto. Estos ejercicios se pueden organizar como en 3 grandes momentos. Uno, ejercicios de mneme o memorización, en los cuales lo que se trataba era de memorizar las ideas fundamentales del tipo de vida que uno ha escogido gracias a la frónesis, ¿no? Entonces, ese canon o ideas fundamentales
tenía que ser memorizado. Y se memorizaba mediante, por ejemplo, frases persuasivas. Las máximas áureas de Epicuro, por ejemplo, esas frases maravillosas, pues bueno, era una manera de recordar esas ideas, porque se utilizaban elementos de la retórica, tropos retóricos, para que eso quedase mejor grabado en la mente. Pero se utilizaban también poemas, se utilizaban mitos, se utilizaban narraciones, había inscripciones en las paredes, los dinteles de las puertas. Había toda una serie de prácticas que lo que buscaban era que uno pudiese recordar las ideas fundamentales. Después había otra serie de ejercitaciones que eran las ejercitaciones de la melete o meditación, ¿no? Se meditaban. ¿Eso qué quiere decir? Que para nosotros meditar es como sentarnos en la flor del loto, pero meditar sería coger esa idea y hacer que impregne las demás ideas, ideas que hay alrededor, ¿no? Repetirla en diferentes contextos, desde diferentes perspectivas, utilizando diferentes géneros literarios que de algún modo permitan que esa idea pues arraigue, se extienda y la automaticemos en numerosos contextos, no solo literalmente, sino también, digamos así, en un contexto más amplio. Y finalmente están los ejercicios de asquesis, que eran ejercicios donde esas ideas no solo se memorizaban, no solo se interpenetraban con otras ideas, sino que ya finalmente se ponían en práctica en situaciones de vida pues reales, ¿no? Y bueno, había muchos ejercicios de corte diferente, desde subir a lo alto y desde lo alto una montaña observar la pequeñez, ¿no? Y hacer ese ejercicio de desautomatización y de distanciamiento respecto de nuestros falsos valores que rigen la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que es interesante, a mí me parece una cosa interesante de esta perspectiva, sé que me estoy yendo un poco, es que es una perspectiva excelente para relacionar de forma orgánica la filosofía y la literatura. Porque normalmente cuando pensamos en las relaciones de filosofía y literatura, pensamos solo en el ámbito de la cognoscitiva o de la epistemología. Bueno, son dos formas de conocimiento diferentes. Una más intuitiva, otra más racional, y hay conexiones, deberían reconectarse, etcétera, etcétera. Pero eso tiene un recorrido relativamente limitado. En cambio, desde esta perspectiva es mucho más interesante, porque lo que vemos es que la literatura cumple una función esencial en todas estas ejercitaciones. Son fundamentalmente literarias en muchas ocasiones. Ovidio, Horacio, Lucrecio eran poetas epicúreos. Podríamos invertir, eran filósofos que utilizaban la poesía para incorporar y practicar ciertas ideas. Y lo mismo podríamos decir de muchos otros escritores. Entonces lo que vemos es que la relación entre filosofía y literatura es mucho más orgánica. Tenemos una idea y como si fuese una enzima, la literatura convierte esa idea en un reflejo existencial e incluso en una práctica. Entonces es otra cosa y desde esta perspectiva yo creo que para estudiarlo, pero incluso para practicarlo es mucho más interesante. Dicho esto, pues cabe preguntarse cuáles son, ¿no? Las ejercitaciones que a lo largo de la historia y que hoy en día, ¿no?, podríamos recuperar, desarrollar, actualizar, se han dado para enfrentarse al miedo o generar el valor, ¿no? Bueno, son muchas, evidentemente. En la ponencia anterior se ha hablado sobre la tradición del epicureísmo. Dentro del epicureísmo hay reflexiones maravillosas e, insisto, hay que ir al corpus literario. Por ejemplo, Horacio tiene una oda en la que habla de la ansiedad. Pensamos que la ansiedad es algo exclusivamente actual, pero parece que Horacio pues también considera que la ansiedad es la ansiedad a la que llama cura, le llama atracura, que en latín quiere decir negra ansiedad, negra preocupación, y la describe como una persona que va a caballo y que corre y que corre y que corre huyendo de la ansiedad, pero la ansiedad está sentada en la grupa del caballo. Entonces, por mucho que corra, siempre la tendrá detrás. Frente a esa grupa del caballo, pues ¿qué podemos hacer? Pues hay otro caballo famoso, Bucéfalo, ¿no? Un caballo asustado también, pero que está asustado por su propia sombra y solo el conocimiento puede liberarlo de ese miedo. Bueno, ese es un motivo fundamental, no solo el epicureísmo como una pequeña escuela helenística, sino como una tradición milenaria que llega hasta nuestra época,
porque el epicureísmo está en Cervantes, está en Montaigne, está en todos, ¿no? Está la idea de que el conocimiento, ¿no?, nos puede liberar del miedo, ¿no? El conocimiento, igual que liberó a Bucéfalo del miedo, pues puede liberarnos del miedo. Claro, evidentemente no podemos declinar del mismo modo la palabra conocimiento hoy en día, después de todo lo que se ha pensado sobre la verdad, etcétera, etcétera, que en otras épocas, que se pronunciaba de una manera más ingenua, pero aún así yo creo que la virtud de la filaletheia o amor por la verdad, aunque sea un amor imposible, sigue siendo un elemento fundamental, ¿no?, para enfrentarse al miedo y generar el valor. No hablaré pues del tetrafármaco ni de estas cosas, pero sí que, por ejemplo, es interesante, y ayer lo comentamos brevemente, los tropos, la tradición de los tropos. Tropos en griego quiere decir girar, como heliotropo, ¿no?, el girasol que gira, y los tropos, de un lado en retórica, son giros de palabras, pero en el ámbito de la filosofía los tropos son pues ejercitaciones que permiten cambiar una vida, girar una vida. Los tropos escépticos son fascinantes, por ejemplo, porque buscan liberarnos del dogmatismo. El dogmatismo es esa especie de fantasía compensatoria frente a la ambigüedad, frente a la incertidumbre. Tenemos la fantasía de conocer exactamente lo que sucede y saber qué hay que hacer al respecto. Pero el problema es que para tener esa fantasía compensatoria, lo que hace es nos obliga a inventarnos realidades falsas que a su vez nos infligen nuevas ansiedades y nuevos miedos. Así que no es un buen camino, digámoslo así. Entonces, para rebajar el dogmatismo, que es una de las respuestas fundamentales, ¿no?, y equivocadas, ¿no?, frente al miedo, pues existe toda una serie de tropos escépticos que buscan rebajar nuestra confianza en los sentidos, rebajar nuestra confianza en la razón. Son un poco largos, así que no tenemos demasiado tiempo. Bueno, voy a ir cerrando. Sabéis que en la filosofía hay como 4 momentos básicos. Está el momento del conocimiento, donde nos planteamos cosas acerca del conocimiento, la canónica, decían en la antigüedad, podríamos llamarlo cognoscitiva. Luego está la ontología, que es la reflexión sobre cómo es la realidad y el modo en cómo nos inscribimos en ella, sería el tablero de ajedrez. Luego estaría la ética, que es el modo en cómo tenemos que mover individualmente las piezas en ese tablero de la realidad y con lo que sabemos, para maximizar nuestra existencia. Y finalmente la política, que es cómo debemos mover de forma colectiva esas piezas para maximizar la existencia de todos, no solo de uno. Bueno, esos 4 momentos están, de un lado, obstruidos por el miedo. El miedo deforma el conocimiento, nos hace inventar cosas, nos hace magnificar los peligros, minimizar nuestras potencias, etcétera, etcétera. Genera el miedo, además, un dogmatismo que a su vez puede inventar fantasías compensatorias que nos inflijan más ansiedad y miedo todavía. El miedo también desarticula nuestra concepción de la realidad, la simplifica, nos hace inventar dualismos a veces compensatorios. Hay un mundo más allá que nos va a salvar, a consolar, ya sea en el cielo, ya sea en el futuro político, nacional, etcétera, etcétera. El miedo también desarticula la ética en el sentido de que nos hace equivocar nuestros movimientos para conseguir o avanzar en los 5 caminos básicos, ¿no?, de la ética, que serían la ataraxia o la serenidad, la virtud, la arete o la potencia, la autargeia o la libertad, la hedonea o el placer. En cada uno de esos el miedo, es imposible sentir placer cuando se tiene miedo o ansiedad. Es imposible estar sereno si se tiene miedo o ansiedad. Es imposible sentirse libre, ¿no?, porque el miedo es precisamente lo contrario de la libertad, etcétera, etcétera. Y finalmente, en el ámbito político, el miedo también lo desestructura todo. Yo creo que la fórmula de la Coca-Cola, podríamos decir, la fórmula de la Coca-Cola, es decir, las 4 actitudes básicas, ¿no?, en estos 4 ámbitos, serían, de un lado, esa filaletheia o amor por la verdad,
que se traduciría, según Lucrecio, en un estudio, una observación casi pues admirativa, celebratoria de la naturaleza, no tanto técnica como celebratoria de la naturaleza, una filaletheia pero que esté compensada por un escepticismo, que no caiga en un dogmatismo. En segundo lugar, un realismo, que aceptar cuál es el terreno de juego de la realidad, sin fantasías ni políticas ni religiosas que vayan más allá de ella, pero que a la vez no caiga en un fatalismo, sino que intente agotar, como diría Píndaro, toda la extensión de lo posible. En tercer lugar, una ética que realmente sea eudaimonista, pero eudaimonista en el buen sentido de la palabra, que no se deje engañar por un falso hedonismo, por ejemplo, sino que sea un verdadero hedonismo y que a la vez sea generosa, ¿no? Y finalmente una política que sea colectiva, pero que no olvide la libertad individual, aquel solidario solitario, ¿no?, que decía Albert Camus. Yo creo que estos son como las cuatro formas que tiene el miedo de desarticular nuestra existencia, ¿no? Y los 4 objetivos, ¿no?, que habría que desarrollar para conseguir deshacer, ¿no?, esa desarticulación del miedo. Bueno, yo creo que ya me he alargado demasiado. Esto era un poco las reflexiones que quería hacer. Y bueno, yo siempre he pensado que la filosofía empezó desgajándose de la épica, de la epopeya, y que tiene que recuperar la epopeya porque tiene que recuperar las características básicas de la epopeya, que son el inicio en media res, el inicio en el momento más bajo del héroe, la magnificencia o deseo de hacer las cosas grandes, el valor, y creo que la filosofía también tiene que ser valiente, tiene que ser magnificente, también tiene que saber acabar in media res, que es en cualquier momento, como ahora. Vale. Este episódio do Princípio da Inquietação foi gravado no Espanto Festival Internacional de Filosofia e editado pela Uncommon Waves. A identidade sonora é uma interpretação do músico e produtor Pedro Luís da obra Inquietação, da autoria de José Mário Branco, inspirada na versão interpretada pelo grupo Anaifa. A capa é de Tiago Pereira Santos, com fotografia do Espanto. A coordenação está a cargo de Joana Beleza e a direção é de João Vieira Pereira. Pode ouvir o Princípio da Inquietação em expresso.pt, na SIC e na SIC Notícias ou na sua plataforma de podcast. Voltamos na próxima semana.